sintonía y escribirnos sus preguntas. Es momento del análisis. Nos acompaña el profesor universitario Luis Fuenmayor Toro, ex rector de la Universidad Central de Venezuela. A propósito que este viernes se realiza nuevamente, bueno, nuevamente no, el proceso del viernes 26 de mayo falló, así que bueno, todas las esperanzas están puestas para que este viernes 9 de junio se pueda realizar de forma feliz, en términos felices, y olvidando un poco la decepción de días atrás provocada por los retrasos, por las fallas de logística, entre tantos problemas que se presentaron. Bienvenido, profesor, nuevamente a este espacio, Argumentos. Muchas gracias, Rosa Colmenares, por permitirme los micrófonos y las cámaras. Bueno, vamos de argumentos para conversar. No, aquí están a su disposición y bueno, vamos a conversar el resto del programa. Son muchos los temas, como veíamos en la introducción, para entrar un momento en el contexto que estamos viviendo en el mundo. La semana pasada revisábamos en Argumentos la reunión de la UNASUR, la reunión también de los BRICS, se habla del nuevo mundo multipolar y en ese escenario, este fin de semana, Maduro vuelve a hacer otro viaje después de visitar Turquía para la toma de posesión de Erdogan. Ahora llega a Arabia Saudita para sostener un encuentro que habla que va a ser muy productivo para nuestro país, una alianza energética. También vimos el anuncio, además de Arabia Saudita, en cuanto a la OPEP y el recorte de la producción, impactando en el precio del crudo internacional, por lo que quedan muchas interrogantes de cómo esto podría favorecer a Venezuela y si Estados Unidos se va a ver impulsado a tomar acciones, a trabajar en el tema del alivio de las sanciones hacia Venezuela. Son parte de las preguntas que están allí y leíamos que un analista decía que la pelota está sobre la cancha de Estados Unidos. Bueno, eso es cierto. Estados Unidos, digamos, el tema de las sanciones incluso ha sido objetado ya por una gran cantidad del mundo occidental. Ese mundo que ha seguido siempre a Estados Unidos, que incluso lo sigue en el caso de la guerra en Ucrania. Sin embargo, le ha exigido y le ha pedido en distintas formas el cese de las sanciones a Venezuela. Trinidad incluso lo ha señalado recientemente, porque es que las sanciones están dificultando el establecimiento de relaciones comerciales con países que necesitan del petróleo venezolano y que necesitan mantener esas relaciones y que entonces están siendo ellos los sancionados también, pues. O sea, las sanciones en un mundo globalizado es muy difícil que puedan hacerse como se hacían en el pasado, pues. Focalizarla en un país y en más nadie. Generalmente va a ocurrir lo que está ocurriendo, pues. Y lo que está ocurriendo incluso con el intento de sanciones a Rusia, por ejemplo, claro, en el caso de la guerra. Entonces, yo pienso que los norteamericanos van a tener que moverse muy bien en los próximos años, porque está su hegemonía, yo no soy de los que dicen Estados Unidos se está derrumbando y ya mañana cayó y se acabó el imperio, etc. No creo ese tipo de sandeces, pero no hay ninguna duda que la hegemonía norteamericana y el mundo que ellos controlaban ya no es el mismo mundo, ya no existe. Arabia Saudita es un ejemplo. Arabia Saudita es el aliado fundamental norteamericano en el Medio Oriente. Hoy no lo es. Hoy no lo es. De hecho, la visita de Maduro lo ratifica en forma clara y contundente. Las relaciones que Arabia Saudita está estableciendo con Siria, las relaciones con Irán incluso, todo eso está en contra de lo que había sido hasta ahora la política estadounidense en la región. Y Arabia Saudita ha dado ese paso. Eso por supuesto favorece a Venezuela porque le quita poder a una potencia que, bueno, lamentablemente ha escogido la vía de las sanciones como fórmula para presionar al resto del mundo, no solamente a Venezuela, en función de sus intereses. Porque es mentira que las sanciones toquen en función de los intereses de Venezuela y de los venezolanos y de la democracia. Eso es un cuento, el cuento normal que echan los norteamericanos. Pero llevarse presos y ponerle los ganchos, como se dice ahora, ¿no? Bueno, esa gente se quedó con las ganas, pues. Maduro ratifica que, bueno, que es lo que siempre ha sido, además, y que lo hemos dicho desde siempre. Uno puede estar en contra. Solo que hace unos meses no tenía el reconocimiento internacional de algunos países que ahora han cambiado su política. Ahora tiene reconocimiento prácticamente de todo el mundo. Esa política de no reconocimiento fue una política absurda. Seguir a la oposición venezolana, a ese sector de la oposición venezolana, con un gobierno interino que era inexistente, fue un salto al vacío.
Los norteamericanos lo siguen manteniendo, bueno, porque no pueden devolverse de golpe, no pueden dar la vuelta en U de golpe. Claro, pero ya el resto de los reconocen que países fue una no lo política siguen. fallida. Ya la Y que en gente- términos de relaciones internacionales también, ¿cómo se explica? ¿Cómo echan Claro, para atrás? exacto, Como dice explica usted, que- ¿cómo devuelven lo que hicieron, no? Además, siendo una gran potencia, pues, ¿no? Claro. Dominadora. Entonces, bueno, le va a pasar lo que le pasó cuando la guerra de Vietnam, porque no sabía cómo hacer para Bueno, explicarlo. pero digamos ahora eso cambió y se habla, bueno, de este nuevo mundo multipolar, que hablan de que sea más equilibrado, mucho más justo. ¿Cómo puede favorecer a la población venezolana? Porque ahí vemos en las redes sociales, Maduro triunfa, pero ¿cómo hacemos para que sea la población venezolana la que también reciba Eso es una ayuda? Los hospitales están graves, la situación que hemos venido conversando en otros programas para que puedan verse un beneficio. Lamentablemente el equipo económico de Maduro es muy malo. Y al mando de ese equipo está una persona que, bueno, yo personalmente, yo no soy economista, tampoco es que soy experto en la materia, pues, ¿no? Pero es muy claro que ha habido un estruendoso fracaso en esa política económica, que empezó a levantar el año pasado y se pensó, mira, está levantando, tienen razón, pero es que estamos casi ahorita en una situación peor que la que teníamos anteriormente. ¿Cómo es posible que en este momento el salario mínimo es menor que el que teníamos en marzo del año pasado, momento en el cual el salario mínimo se hizo en medio petro, o sea, $30? Y eso se perdió totalmente y el gobierno no lo recuperó recientemente. Entonces, es necesario también que el gobierno entienda que está sacrificando a su población. Maduro está sacrificando a los Y que venezolanos. mientras tanto a la gente lo que No se le solamente dice son las sanciones, no es solamente es la corrupción, pero no es solamente las ¿cuándo van a llegar sanciones. las soluciones? Las sanciones influyen, pero la crisis económica es una crisis económica provocada por el mal gobierno. Es una crisis económica provocada por Maduro y por sus ministros y por todo y por el PSV. Eso es claro. Porque recuerdo hace unos años atrás, el presidente Chávez hablaba de una dinámica de generar soberanía alimentaria, soberanía energética en el marco de estos posibles escenarios. Pero ¿qué pasó con ese plan? Eso se acabó. Y no avanzamos absolutamente nada en ese sentido. Y lo poco que se avanzó se retrocedió. Es así. Ahora, eso es una verdad que no necesita ni siquiera explicación. No necesita explicación. La conocen los venezolanos. Hay un grupito de personas, hay un grupo de gente que yo los clasifico en tres. Unos señores que son ingenuos y creen lo que les dicen. Hay otros señores, bueno, eso que llaman algunos los enchufados, pues, que se benefician de negocios con el gobierno y por supuesto van a aceptar siempre con el gobierno porque se benefician con esos negocios. Y el tercero, bueno, el gobierno en sí mismo. Pero la mayoría de los venezolanos rechaza esa política económica de hambre, de miseria, de retroceso de todos los indicadores sociales. Todos los indicadores de salud, todos los indicadores sociales han regresado. Bueno, y hablamos de esos fallos del gobierno y uno se pregunta entonces por qué ha sido tan difícil para el sector de la oposición conquistar espacios o tomar esa bandera de lucha en un escenario tan adverso para el gobierno por las propias fallas internas, por el tema de la corrupción y por el tema de las sanciones. Es que lo único que explica que el gobierno se haya mantenido es que la oposición que se le ha hecho, lo que ha hecho es atornillarlo en el poder. Ese mecanismo no tomado recientemente, porque la vía violenta de la oposición viene desde el año 2001, 2002. En el 2001, apenas 2 años después de que Chávez fue electo, ya estaban convocando a huelga general indefinida. En el 2002 hacen un golpe de Estado, un golpe militar, que además triunfa en el sentido de que saca a Chávez del poder, pero ellos mismos lo acaban con su estupidez, con su imbecilidad, porque me perdonan que hable de esta manera, pero es que no hay otra forma de explicar ese fracaso. Y entonces siguen después de eso, entonces van con una huelga y un sabotaje petrolero. Bueno, terminaron dándole al presidente Chávez el control total de la Fuerza Armada, porque sacó en el momento del golpe a todos los que se le oponían. Y con el sabotaje petrolero le dieron el control total de PDVSA. Y lo cierto es que con estos errores de lado y lado, quien paga los platos rotos es la gente que está ahí escuchando, ¿no? Claro. Quien sufre las consecuencias. Tenemos que irnos a una pausa.